Bueno, para mí, como ya dije, es un honor poder presentarla a Marilyn. Es un libro que yo había leído ya hace un tiempito y nada, es maravilloso. Bueno, voy a decir unas breves palabras y después le doy la palabra a Marilyn. Bueno, en el prefacio a En constante inconstancia, la obra poética reunida de Marilyn Contardi, Jorge Monteleone refiere una escena de uno de sus documentales, que es El cine, del año 2013. Ahí le preguntan a Truffaut eso mismo, ¿qué es el cine? Y este contesta recurriendo a una definición de Cocteau, de Jean Cocteau, pero que responde a la pregunta ¿qué es la poesía? Y Cocteau contesta, es indispensable, pero no sé para qué. Creo que esa respuesta taxativa seguida de una indefinición ilumina lo inaferrable y a la vez evidente de la manifestación poética. El ser de la poesía está ahí, es su acontecimiento, pero a la vez es algo que muta, algo que deriva en otra cosa cuando la queremos aprender. Y ya que hablamos de poesía como acontecimiento, un acontecimiento que sucede en el tiempo y a la vez nos releva de él, lo suspende en un puro presente, me gustaría referirme a algo que también se menciona en ese prólogo, y es la forma en que la poesía de Marilyn actualiza un tiempo y un espacio vividos. Vividos, pienso ahora, tan inadvertida como intensamente se vive en la infancia, ese tiempo en que las cosas suceden como por primera vez. Y leo un fragmento que es el que está en el prólogo, que es del libro Los Patios, que dice, eso está ahí, próximo a aparecer, cuando el misterio llame en la incandescencia de la hora. Eso próximo a aparecer, esa latencia que surge en la incandescencia de la hora, también resuena como la del ahora, todo junto, ¿no? Y ese ahora, dice Marilyn en una parte, es también un mientras escribo. Y hablando de un texto, hablando sobre Arnaldo Calveira, dice, entonces, junto a la mano que escribe, el pasado ha venido a hacerse presente. La capacidad de hacer del tiempo un espacio y del recuerdo una presencia habita los poemas de Marilyn Contardi, la poesía como forma de documentar lo pequeño, lo pasajero, luces, aromas, estaciones, presencias, conversaciones con seres y lugares que tienen nombre propio y también con el gran todo, con esa sucesión interminable que para Marilyn siempre se abre a otra parte, porque aún en la muerte hay otro recomienzo en la materia. Como creo que hoy Marilyn va a hablar sobre poesía y a la vez me dijeron que presentara de algún modo el libro, lo único que me resta por decir, antes de pasar a lo importante que es escucharla a ella, es que lean En constante inconstancia, que como dijo, bueno, ya como recién dijeron, incluye los 4 libros editados, Los espacios del tiempo, El estrecho límite, Los patios y Cerca del paraíso, y una gran cantidad de poemas y textos que permanecían inéditos. En esta hermosa edición de Duner vuelve a poner a circular una de las que, en mi opinión, es una de las obras más significativas de nuestra poesía y que es a la vez parte de esa constelación que anuda nombres como los de Hugo Gola, Arnaldo Calveira, Aldo Oliva, Hugo Paeletti, José Manuel Inchauspe, Estela Figueroa, Juan José Saer, Federic, y el hombre que un poco los ampara y a que hoy estamos homenajeando, que es Juan L. Ortiz. Y para terminar, si me permite Marilyn, me gustaría leer uno de los poemas inéditos que rescata el libro. ¿Me permitís? ¿Cómo no? Por supuesto. Que se llama No escribo yo, se titula No escribo yo. Y dice así, no escribo yo, ellos me escriben. Yo salto, corro, juego, río, bailo mientras estoy sentada. Huelo la flor, trepo a la rama, husmeo el viento, mordisqueo la orejita iluminada del aire. Lo divierto, él se ríe, me devuelve cosquillas, tiene gusto a jugo de gramilla, a pétalo de rosa, a hoja de limonero,
a hoja de menta, a breva despanzurrada de tanto jugo, a latón helado y dulce del tanque del molino contra la lengua. Tiene gusto al agua que se derrama en la siesta embaucadora, ardiente, blanca, con aires de pitonisa y sonrisa de fauno. Ellos son lo que soy, y yo soy ellos. En este desvarío que nos está llevando hacia ninguna parte o hacia todas, y es lo mismo para nuestro entendimiento pueril, si estoy quieta e inmóvil, si soy como una cáscara vacía, la muda abandonada por la chicharra en la corteza, ellos me están llevando. ¿Quién dijo que no existe la dicha? En sus vuelos de transparencias celestes, amarillas, en el cuerpito de una mora, en el racimo de glicinas amacado entre las hojas, en el bostezo oscuro de la sombra, por los multiplicados caminos que tejen una invisible red resistente, oscilante, etérea y decidida como rayo de sol, donde se cruzan y se entretejen al azar de mil combinaciones los misterios, las alquimias, las fusiones y, quién sabe, los enigmas de nacimientos, muertes y resurrecciones. Nada más. Las dejo con Maritín. Bueno, muchas gracias Mario, y muchas gracias a los organizadores por la invitación, en especial a la Mari, que estuve sobre todo en comunicación con ella, pero a todos por supuesto por invitarme y bueno, dadas las gracias. Voy a explicar por qué me sonreí un momento cuando Mario empezó a leer este poema. Era el poema que yo había elegido para digamos, abreviar un poco la presentación que iba a hacerles. Bueno, pero ya está hecho. Gracias, Mario. Estamos muy sintonizados. Estamos en sintonía, bueno, perfecto. No, les explico un poquito algo que en principio debería quedar en bambalinas, pero se los digo. Yo tenía mis hojitas escritas aquí, preparadas de antemano para hablar con ustedes, para compartir con ustedes. Y después, digamos, bueno, en el paso de las horas las cosas van cambiando, son tan cambiantes siempre, en constante inconstancia parece como están, ¿no? Y entonces hoy pergeñé otras cositas en el carnet, entre ellas la lectura del poema. Y entonces lo que voy a leerles ahora es parte de lo que había preparado antes, pero sobre todo las últimas cositas que escribí sobre lo que tiene que ver con la escritura de lo que uno, digamos, la escritura de cada uno, ¿no? Y bueno, y leo porque me es más cómodo leer que improvisar oralmente, ¿no? Es particularmente difícil, o al menos no tan fácil, para mí en todo caso, hablar de lo que escribo, referirme al por qué hago, por qué lo hago, cómo lo hago, en qué momento, cómo viene el impulso de escribir. Creo, de todos modos, que uno escribe, cuando escribe, desde un sustrato, lo llamo así porque no tiene nombre y la materia es difícilmente, digamos, es difícil de definir. Uno escribe desde un humus, en todo caso, que se forma muy temprano en la vida, que se forma desde los primeros días de la vida, cuando somos asaltados por formas, colores, sonidos, olores, cuando entramos a esa gran corriente finalmente que es la vida. Ese sustrato oscuro, intrincado, nutre, alimenta lo que escribiremos más tarde. O sea, sería lo que se llama, alguna vez en algún libro, sus primeros libros, Roland Barthes llamaba carne secreta, ¿no? Algo que ni siquiera uno conoce tampoco, o conoce muy por encima. Creo que también que esta carne secreta, ese caudal profundo que continuará alimentándose a lo largo de toda la vida,
no empieza a manifestarse en la escritura, sino mucho más, o un poco, bastante más tarde. Puede haber conatos de aparición de la escritura en la infancia o en la preadolescencia todavía. Tal vez algunos recuerden momentos en que escribieron algo que podría aproximarse a lo que podríamos llamar una experiencia poética, o un pequeño resplandor de lo que podríamos llamar experiencia poética, pero también creo que, porque en realidad me parece a mí, que es porque el mundo de la infancia, el que como pone, no pone, no una barrera, iba a decir una barrera, no es una barrera, pero es como si se bastara a sí mismo. Digamos, es un mundo, creo, que, digamos, que hace como innecesaria, entre comillas, la palabra innecesaria, la escritura, porque en realidad la realidad y lo imaginado están muy cerca, forman parte de un mundo propio, que están muy entrelazados y como muy cerca de lo que se podría llamar un estado de gracia, que, para usar una expresión que usaba bastante Juan L. Ortiz en sus poemas, se pierde al crecer. Y que es lo propio de la poesía, ese estado de gracia. Entonces, estando tan cerca, es como vive en el mundo de la poesía. Acá una pequeña anécdota que en alguna nota había leído, que en los años 50, más o menos, 1950, ¿no? Había en Francia una nena que era muy conocida, que se llamaba Minou Drouet. Minou Drouet escribía poemas y se publicaban libros. Y entonces Jean Cocteau alguna vez, vos citaste recién a Jean Cocteau, era Truffaut que dijo eso de Jean Cocteau. Bueno, Jean Cocteau había dicho, todos los chicos son poetas, menos Minou Drouet, por ejemplo, ¿no? Exagerando, por supuesto, ¿no? Pero quiero decir, claro, se vive en un mundo que no necesita, no necesariamente impulsa hacia la poesía, ¿no? Ahora bien, ese fondo, esa acumulación que se produce en nosotros a partir del nacimiento, de ahí, de ese fondo, saldrá la escritura en algún momento con alguna tendencia o con alguna dirección que hará identificable la escritura de cada uno, que le da una dirección a cada uno. Yo no sé dónde pondría el acento en lo que toca, digamos, en cuanto a la escritura, en lo que es, digamos, qué es lo que impulsa más la escritura, digámoslo así. Cosa que han hecho a veces algunos poetas, por ejemplo, Denis Levertov, o el mismo Rilke, bueno, estos dos por lo menos, tenía otros que me he olvidado, Pavese justamente, que dice que la poesía necesita de experiencia, etcétera, etcétera. Bueno, la experiencia, si es la experiencia, si son los sentimientos, ese Camin que Juan L. ve irse, ¿no? Por el país que nunca ha recorrido, ese Camin decía los sentimientos. Bueno, tenemos experiencia, sentimientos, la voz, la cierta manera de decir, que es como si, o todas esas cosas juntas, que como si tirando de eso saliera todo lo demás, ¿no? No sé cuál de esas cosas darle mayor peso. En cuanto a la voz, Valéry tenía por lo menos en un momento de su obra, que debe ser en el momento que estaba dando un seminario, creo, en algún momento de esos, pone el acento en la voz, en la manera de hablar sería, la voz y la forma de hablar del autor. Como que eso es algo, digamos, casi definitorio, que tiene que ver con una cosa muy, muy fuerte que genera la poesía. Y tanto lo dice que además agrega que
dice que si lográramos desentrañar, estoy citando de memoria, no es literal, desentrañar en la escritura del poema, ¿se entiende?, las modulaciones, las excitaciones, los silencios, los suspensos, los desvaríos, y supongo todavía algunas cosas más, sabríamos cómo sonaba la voz del autor. Él dice de Racine, tomo un ejemplo. Sabríamos cómo es la voz de Racine, si pudiéramos levantar toda esa cosa en medio. Si fuera sería prodigioso, sería lindísimo. Podríamos saber cómo el que nos guste, no sé, el que queramos, ¿no? Y ahí se me cruzó una cosa que había puesto antes, que es esto que escribe Juan L. Ortiz en el poema Aquí estoy a tu lado, ¿no? Cuando dice, ¿qué será de nosotros de aquí a 200 años? ¿Qué seremos? Dios mío, ¿qué seremos? Dice Juan L. Bueno, será por lo menos una voz, seguro, ¿no? Bueno, también el que no lo conoció habría que hacer el mismo ejercicio, ¿no? Cómo sonaba la voz de Juan, que era una voz más bien fina, ¿no? Suave, una voz finita, digamos. No es que cuando yo diga todo esto y me refiera a otras cosas quiera eludir, referirme a lo que yo hago cuando escribo. Es que creo que en realidad en la escritura que uno hace está más fielmente o más claramente explicitado cómo escribe uno, digamos. Me parece que es lo máximo que da la escritura de uno en lo que escribe. Más de lo que yo pueda decir, bueno, a veces, no sé, qué sé yo, estoy en el fondo del patio de mi casa haciendo nada, ese estado de disponibilidad, ¿no? Del cual habla Baile y tanto, ¿no? El estado de disponibilidad seguramente sí existe o tiene que existir, por lo menos en algunos momentos, para poder empezar, ¿no? Pero aparte de eso es muy difícil decir cuáles son las cosas que empujan, ¿no? Y por eso cuando el poema que leyó Mario entonces, cuando ahí digo en el poema, no soy yo, son ellos los que escriben, me refiero a esa cantidad de cosas recibidas de otros, de algunos anónimos totalmente, que uno ni siquiera reconoce. Otros sí, pero no todos, ¿no? Cuando es lo propio de la familia o del entorno familiar, el patio, los árboles, una cosa que uno puede reconocer, seguro. Pero hay más que eso, están los animales, hay un montón de cosas que empiezan a interactuar, pero no se sabe bien cuándo ni cómo. Entonces, como ya Mario leyó ese poema, no voy a repetir el poema, pero quiero terminar esta breve presentación de mi libro con algo que en realidad no es de un poeta, es de un cineasta, pero que le gustaba mucho también dar vuelta y en sus propias películas. Porque la poesía tampoco no podemos acapararla solo con los que escribimos y decir, solo está acá, en un poema. Es decir, la poesía es como si fuera una trascendencia de la realidad que en otras obras, que en otras ramas del arte también se dan, ¿no? Y en el cine se suele también dar, no siempre, pero también se da, como tampoco no siempre se dan en los poemas. Todos lo sabemos, no siempre alcanzamos, ¿no? Bueno, el salto lo pegamos, después vamos a ver dónde caemos. Esto entonces lo que dice Renoir me parece bueno para terminar esta breve introducción aquí o intervención mía. Él lo dice con respecto a una situación que le tocó vivir. Jean Renoir, perdón, que me parece que me acerqué mucho. Algunos lo conocerán por su cine, y si no, es uno de los grandes realizadores del cine francés, ¿no? Hijo del pintor Renoir, como sabemos. Entonces, Renoir cuenta esto. Esto es una entrevista, está tomado de una entrevista que en los años 70 y pico, 1970 y pico, le dio una entrevista que tuvo con otro realizador, que entonces era uno más joven, que se llama Jacques Rivette. Y Renoir decía esto: el otro día participé de una emisión sobre pintura francesa moderna destinada a los Estados Unidos
y esperaba la puesta de luces en un rincón del museo. Estaba hablando del Museo de Arte Moderno de ese momento, que estaba en otro lugar que no es el que está ahora, en un lugar más chico. En el lugar en que yo estaba, tenía la nariz a 10 centímetros de un cuadro de Cézanne. Y mientras estaba frente a ese fondo marrón, verde oscuro y azul oscuro, bruscamente yo estaba con Cézanne. Con esas pinceladas que estaban ahí, yo tenía una conversación con él. Me parecía que Cézanne, a través de esas pinceladas, me hablaba. Sí, estaba muy, como vemos la situación, ¿no? Alguien que está muy cerca y ve, porque eran pinceladas gruesas las que hacía Cézanne. Sí, en el Jeu de Paume, sí, en el Jeu de Paume. Bueno, y las pinceladas gruesas. Un poco aquí, sin aludir para nada, está tocando lo que se suele decir, o que Benjamín solía decir, del aura, ¿no? De la obra de arte, del aura, que la reproducción mecánica, hablando de la fotografía, era muy difícil tener esa idea del aura que se tenía en eso. Claro, porque el que estuvo haciendo esas pinceladas era la mano de Cézanne, si quiera o no si quiera. Por eso la imaginación de Renoir lo llevaba a decir, bueno, aquí estuvo dándole al pincel de Cézanne, ¿no? Y de paso, dice, brevemente, no, es de ahí que Renoir puede decir o sentir que Cézanne le hablaba, porque el gesto del pintor, aún sucedido muchos años antes, aún está y estará ahí mientras duren el color y la textura que le dio eso, ¿no? Entonces, sigue Renoir, creo que esa es la gran cuestión en lo que llamamos arte. Abrir una ventana sobre algo que nadie ha notado y tener una pequeña, me lo confundí, disculpe, una pequeña conversación, una conversación amistosa con el espectador. Él está hablando del cine, ¿no? En nuestro caso podríamos decir lector. Entonces, hay que abrir ventanas y esas ventanas van a develar algo, van a hacer que alguien diga, miren, pero es cierto, yo nunca había pensado en esto. Y sigue, en mi opinión, o bien un artista tiene interés o no lo tiene. Me corrijo, dice, o bien yo lo amo o no lo amo, o bien es mi amigo o no lo es. Si es mi amigo, si lo amo, puede decirme cualquier cosa. Cualquier cosa de la parte de un amigo es mucho más interesante que profundas verdades de la parte de alguien que nos es indiferente. Creo que en arte esto es lo importante. Hay que amar al artista. Y además creo que este asunto de un contacto amistoso con el espectador o lector es la esencia del arte. Hay algo mucho más importante que la perfección, es lo que tiene para decirnos un autor a quien amamos. Eso dice Renoir. Eso es lo que tengo para decirles a ustedes también. Bueno, creo que puedo, si quieres preguntarme algo, puedo contestar también. Sí, hay tiempo para que dialoguemos un poco. Si alguien quiere preguntar algo, puedo responder, es cierto. No voy a cerrarme aquí, pero digo, en esencia, más o menos les dije lo que estaba más cerca, que podía decirles, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo te quería, justamente, había preparado dos preguntitas y una tenía que ver justamente con, bueno, justo se habló que la poesía no está solo en los poemas, ¿no? O hablaste del cine, y un poco la pregunta iba por ahí. Digamos, ¿cómo convivieron a lo largo del tiempo en tu trabajo tu faceta de cineasta con la de escritora? Digamos, ¿en qué se acercan, en qué se diferencian, en qué ámbitos te sentís vos más cómodo, más cercana? No sé. Y sí, eso es algo que a veces también yo me lo he preguntado, al modo que uno se pregunta cosas a sí mismo, que no son preguntas, digamos, tan concretas, pero son cuestiones cuestionamientos que uno se hace, ¿no? En principio, no sé si yo tiendo a decir, para calmar cualquier inquietud, para calmarme cualquier inquietud a mí misma, en principio te diría que yo digo,
los elementos que son muy dispares, muy distintos, en realidad más que dispares son diferentes totalmente, porque en la escritura uno está completamente solo, aislado, y con el cine es totalmente distinto, hay gente a tu alrededor, estás trabajando con la materia misma, que es a veces muy esquiva, que digamos, impone resistencia. Bueno, las palabras también ponen resistencia, ¿no? Pero en principio es como si no hubiera o en todo caso una dificultad para trabajar con unas o con otras, digamos. La dificultad sería, o no sé si usar la palabra dificultad, los problemas están en otros órdenes, es decir, cuando uno relee algo que escribió y que no cuaja del todo, no sé, por ejemplo, la escritura permite que uno haga qué sé yo, escribe algo de un momento. Es decir, y una de las cosas que era Arnaldo Calveira, me parece, el que decía, que había dicho esto, pero que todos no hace falta, digamos, a su manera hacen un poco, creo, que es, bueno, guardarlo un tiempo. Y después de un tiempo, cuando vas y abrís el cajón y mirás eso, y como dice Renoir, ¿lo amo o no lo amo? ¿O va o no va? Si va, sigue. Y si no va, ¿Y en el cine eso no? Eso en el cine no, claro. no es así. Las distancias son como más... primero los materiales son distintos de la realidad. Totalmente. Es decir, estás filmando algo que está ahí concretamente frente a la cámara. Modificable si es de ficción, poco modificable si es documental. Y la situación es otra, es de otro tipo genera otro tipo de respuesta del que está realizándolo. Pero no veo, digamos, como, a ver, aparte de la diferencia sí, evidente, que todos vemos de los materiales, no veo que haya una tensión entre ellos. A lo mejor no la quiero ver, y existe una cosa ahí. Ok, bien, ¿no? Bien. Bueno, y la otra pregunta que tenía yo, después abrimos, es el tema de cómo es la relación entre escritura y vos publicaste casi un libro por década, más o menos, en el 79 sí, fue el primer libro. ¿Cuál es tu relación entre lo que escribís y lo que publicás? Digamos, ¿cómo decidís cuándo hay un libro o cuándo seguir, o cuándo hay un libro? Sí. No sé bien, ahí sí que también hay un no sé, porque con el primer libro me ocurrió, tenía un conjunto de poemas después de no sé cuánto tiempo habrán estado, no tengo precisión sobre eso, que las compartí con algunos amigos, y uno de esos amigos que estaba en Venezuela, que era Gabriel Rodríguez, un poeta de Santa Fe, que se fue a vivir a Venezuela y trabajaba en la editorial Fundarte de la Universidad de Caracas, y él decidió por sí mismo publicarla. Eso fue un regalo, un amigo, como, claro, es cosas que suceden raramente, ¿no? Y después, no sé, pero no hago libros, por así decirlo. Escribo lo que me parece va quedando, y además cuando hay un material ahí. Ahora, por ejemplo, tengo materiales muy dispersos y no sé, como me cuesta, digamos, trabajarlos, porque hay que retrabajarlos los materiales. La improvisación y acostar, como dicen Couché, los franceses, de una sola tirada al poema, cuando tenés 15 años a veces salen poemas cortos. Y cuando son poemas más largos, ahí se trabaja, ¿no? Te pasa lo mismo. Bien. Bueno, no sé si alguien quiere... ¿Alguna otra pregunta? ¿O más? No una pregunta, pero sí un pedido. Hablaste de la voz, entonces me gustaría que leyeras, por favor, un poema para tener tu voz. No escucho, que leas si querés, algún poema. Para quedarme con tu voz, para que tengamos tu voz. Bueno, cómo no, sí, con mucho gusto. A ver, espérame un segundito, el poema de Mario está marcado acá.
No, no lo voy a decir más, porque Mario se va a sentir... Que No. coincide. Bueno, vamos a ver qué podemos leer aquí. Abrí. El de al lado, vamos a darle entrada a este. Este se llama El Escritorio. Perdón, voy a pensar de nuevo. No sé si estaba bien puesta. El Escritorio. ¿Cuántos pensamientos encerrados en este escritorio flotan ahora? Dispersándose con el humo del cigarrillo, impregnaron la madera, se refugiaron en los cajones. Las rosas de luz deambulan, indecisas, se pasean por la mano, por la página. Se diluyen al fin en el aire. Y ahora sí, un picoteo fino, como si una rama golpeara desde afuera en el vidrio. Pero ese rostro también se esfuma. ¿Quién sería? ¿Acaso pensaste en el color del cabello de tu madre? Pero ella también se fue. Siguen cayendo movedizas las flores de luz. Es la tarde. ¿Cuánto tiempo amontonado entre el cielo y la tierra, un cielo que arde alto y liviano como el humo? Sí existe, digo yo. No, no existe, dice ella. Sí existe, lo veo y es celeste. No, lo que ves es el reflejo azul de la distancia. No hay cielo, ni dorado ni celeste. Es solo aire, coloreado de luz. Es solo y nada más aire, luz, distancia. Y lloré aquella tarde. Ella me hizo llorar, pero sabía, ella sabía, mi hermana, ella sabía. ¿Lo supo siempre o fue de a poco? Presentía, sabía. Tal vez por eso no se quedó más tiempo para mirarlo. La madera del escritorio cruje al frotarla. ¿Están ahí? Ustedes, los recuerdos, ¿están ahí? ¿Dónde han ido a esconderse? Cantan los horneros. Alguien riega el jardín. Cantan de felicidad. ¿Nadie quiere salir a escucharlos? Pero, ¿y cómo se pasó la tarde? Como decían ellos. Y eso siempre fue así. Siempre. Bueno. Ahora yo me envalentoné y les voy a leer otro, entonces así termino. Ah, bien. Y terminamos con él. A ver, ¿me esperan un segundito que les leo el último? Tengo que buscarlo, a ver si me ayudas. ¿Qué página? No sé, por eso Ah, es, ¿cómo es? Conversaciones con mi gata. Ah, sí. Estás eligiendo Y todo lo no que me querías. acuerdo. Un segundo que ya lo dejamos listo con Mario aquí. ¿Es de los nuevos o no? ¿De los inéditos? Bueno, y si no dejámoslo. No, un segundito. ¿Mm? Lo buscamos. Lo buscamos. No me acuerdo me acuerdo que lo leí en el viaje cuando venía. Pero Sí. A ver, pero no sé si esto tiene índice, yo ya hace tanto que no lo veo. es de cerca del paraíso. Acá está, 282. Ahí está. Muchas cerca gracias. del No sé la paraíso. voz, quién fue la voz de... qué va. Un beso y una... 282. Porque a mí me gustan mucho los gatos, tengo muchos gatos, entonces vamos a hacer un homenaje a los gatos. ¿2? 80, perdón. Acá está, ¿lo querés tener acá? Dame. Te paso este se llama Conversaciones con mi gata. Están hablando otra vez de la belleza, Electra. Eso que aparece y se deja admirar, o mejor, eso que ves ahí en la hoja, en el tallo, en la tersura del pétalo. Sí, ahí también, en las guías de sombra en la pared, volutas movidas por el viento, trazo más veloz que tus patas
inscribiendo aquí, allá, en la blancura de cal, líneas rectas, espirales, onduladas, con cierto embeleso de sí misma, es cierto. Una orgullosa, altiva ceja de sombra, Electra, que se desplaza seguida por un séquito de claros de sol, emperatriz o princesa de un reino de luces y sombras, impalpable, nada le cuesta moverse. La hamaca el aire, el sol la apaña con sus reflejos, el árbol le presta la forma de sus hojas. Entonces, mientras los días pasan, atropellados o tranquilos, y el tiempo se les sube a los ojos, a la lengua, a la garganta, y sienten que al fin ellos también se irán volviendo sombras, en fin, hablan otra vez de la belleza. ¿Y por qué no hablarían después de todo? Si hay algo inexplicable, inestable y fijo, inocente y desenfadado, macizo y permeable, acogedor e impenetrable, inconmovible y tenue, ardiente y helado, simple y complejo, es la belleza. Si en el acero hormiguean los átomos como corpúsculos en el rayo del sol, y no parece duro, muerde, muerde y vas a ver cómo caen en pedazos tus flamantes colmillos. Si el acero es un baile de átomos, ¿por qué no iba a tener la inacible belleza sus veleidades? Que aquí, ahora mismo, Electra, mientras hablamos, veo cómo se dibuja en cada rasgo de tu cara y se asoma a tus ojos y me mira. Bueno, muchas gracias.